Dios te bendiga, Dios te guarde. Por aquí la pastora Betsaida Rodríguez en un programa más de Streaming Encuentro con Dios. Streaming Encuentro con Dios como todos los jueves a las 11 de la mañana por aquí, por MDC Radio, la emisora familiar del siglo XXI. Y hoy le damos gracias al Señor por otra nueva oportunidad de poder exponer y llevar palabra de Dios a tu vida. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y es cómo podemos entender a Dios, cómo podemos llegar a entender a Dios. Porque cuando llegamos a conocer a Dios, a entender a Dios, entonces lo conocemos. Pero Dios es muy grande. Usted me dirá, y Dios no se puede medir ni completamente lo podremos entender porque es un Dios muy poderoso, pero sí podemos entender, si nos ponemos en el lugar donde Él nos quiere, podemos entender lo que Él quiere para nuestras vidas. A eso me refiero, cómo entender a Dios para podernos conocer. Cuando Dios trabaja con cada persona en específico, Él habla a tu vida en diferentes maneras. Hay quien el Señor se le revela por medio de sueños. Hay quien el Señor se le revela por medio de, visiones, profecías, tantas maneras, por la palabra, por una alabanza. Y hay personas en específico que tienen estas maneras de que el Señor se le manifiesta. Y Él quiere que tú lo conozcas, pero quiere que entiendan de alguna manera cuál es el trato que Él tiene contigo, de qué manera Él se va a presentar a ti, de qué manera Él te va a hablar a ti, porque a ti no te va a hablar igual que me habla a mí. A ti no te va a llevar a un lugar donde a mí no me ha llevado todavía, porque todos estamos en diferentes lugares y niveles con Cristo Jesús. Si usted tiene 2 hijos, usted no puede tratar al mayor igual que el menor no lo puede tratar igual que el mayor, porque todos están en unas etapas diferentes, porque son personalidades diferentes, porque son personas completamente distintas, aunque sean del mismo núcleo familiar. Así es el cuerpo de Dios, así es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, hermanos, es una iglesia que todos somos diferentes, somos un cuerpo diferente, todos somos de una manera, todos vamos a entender las cosas de una manera diferente, pero Dios quiere que tú lo entiendas para que lo puedas conocer. Él quiere que tú entiendas de qué manera Él va a tratar contigo para que verdaderamente tú lo conozcas. No, pero cuando yo le entrego mi corazón a Cristo, ya yo lo reconocí como mi único y salvador personal. Sí lo conociste verbalmente como único y salvador personal. Ahora viene una etapa completamente nueva. Ahora viene una etapa completamente de transformación. Ahora viene una etapa donde tenemos que comenzar a entender qué es lo que Dios está hablándome, cómo me lo está diciendo, cómo se está presentando a mi vida, para que yo conozca quién es verdaderamente Él, cómo Él actúa en mí y el plan que Él tiene trazado para mi vida. Ahí es donde yo te quiero llevar. La única manera de poder entender y conocer a Dios es muy simple y muy sencilla. Y es teniendo una relación personal con Cristo Jesús. Tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que decir, no, yo voy ahora a sacar el tiempo y voy a sentarme a escudriñar la palabra. Voy a sentarme a hablar con mi maestro. Voy a sentarme a adorar a mi rey. Voy a hacer algo para mi Señor. Vamos a comenzar a tener una relación que se convierte en una relación de amigo, una relación paterno-filial, se convierte en una relación amorosa, porque Él entra en todas estas facetas, donde nosotros tenemos personas en específicos en cada una, pero Él entra en esas facetas completo como uno en tu vida, y tú comienzas a entender para poder llegar a conocer los planes que Él tiene contigo. Yo me voy a referir en este momento a Jeremías 9, 23, 24. Y dice la palabra del Señor así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente,
ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¡Qué poderoso! Está en la palabra lo que estamos hablándote hoy. Yo no te voy a traer un tema que no salga de la Escritura, porque si no proviene de mí, no proviene de Él. Cuando la palabra aquí te está diciendo que tú te puedes alabar en entenderme y conocerme, te dice el Señor, es que tú tienes que entender a Dios primero. Te pone el entendimiento primero para después traerte el conocimiento. ¿Ves la diferencia y el orden en el que Él lo pone aquí en Jeremías 23:24? Y dice muy claro al principio de este verso, así dijo Jehová. Dice que el sabio ni el sabio en su sabiduría se alabe. Habla muy claro que lo aprendido, que lo que tú estudiaste, que lo que tú aprendiste en el instituto, que lo que tú aprendiste de la escuela, los oficios que aprendiste, las destrezas que tú tienes. Todas estas cosas no son dignas de que tú te alabes por eso. Porque eso no te hace entender a Dios. Porque eso no te lleva a entender completamente a Dios. Eso lo que hace es que te trae un conocimiento natural. Eso lo que te hace es que te va a llevar a conocer ciertas cosas en las que te puedes desarrollar como pastor, porque te dan unas herramientas como evangelista en un instituto. Pero conocer a Dios es diferente. Estas cosas donde son aprendidas por el hombre no necesariamente te llevan a conocer a Dios. Tú no te puedes alabar de lo que tú tienes. Tú no te puedes, porque ahí mismo lo dice, no puedes alabarte de los bienes materiales, ni el rico alaba en sus riquezas. El bien material, menísimo, porque eso no nos lleva a entender a Dios para poder conocer el trato de Él con nosotros. Eso al contrario dice la palabra que es la raíz de todo mal. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una relación con Dios y nos dedicamos en entender y conocer los misterios que Dios tiene para nosotros por medio de la Escritura, porque cada uno de ellos están revelados ya en esos 66 libros que tiene la palabra de Dios. No puedes estar alabándote por tu posición económica. No puedes estar alabándote por tus estudios. No puedes estar alabándote porque tú te crees que hablas más lindo que nadie cuando te trepas en un altar, cuando tienes un podio al frente, porque tienes una palabrería que es la que te va a llevar a entender a Dios. Eso, nada de eso te lleva a entender a Dios. Esos son destrezas naturales. Esos son cosas aprendidas. Esos son regalos que tú tienes, que ya tú puedes hacer una manualidad, ¿ves? El que hace manualidad, ya la que sabe coser, cose bien, ya el que sabe pintar, pinta bien, ya el que sabe, no sé, lavar carro, lo lava mejor que aquel y mucha gente va más a él. Todos este tipo de cosas no son los que nos llevan a entender a Dios. Esos son destrezas que el hombre va adquiriendo durante el tiempo y con el tiempo mejora, porque así es el ser humano. Dios nos crió así. Dios nos hizo de esa manera. Así que tenemos que entender que ni lo aprendido, ni la sabiduría del sabio terrenal, ni lo material, ni aún la valentía, dice más. Ay, pero qué valiente esa mujer, todo lo que ha pasado en la vida, todo lo que, y ese hombre, todo lo que ha logrado con tanto esfuerzo, como ha sufrido y como ha salido hacia adelante. Ni aún eso te dice que te puedes alabar. Ni aún por eso te puedes alabar. O sea, la única manera que tú puedes alabarte es cuando tú puedes entrar y entender a Dios para poderle conocer. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. El que verdaderamente conoce y entiende a Dios, ese sí puede alabarse, porque después de que el ser una persona humana,
puede llegar a una persona humana con el movimiento del Espíritu Santo de Dios manifestado en su vida. Y ahí es que comienza a entender y conocer a Dios en todos sus caminos. Porque Dios tiene un camino completamente diferente a tus destrezas, completamente diferente a tu educación, completamente diferente a tus pertenencias ni las cosas materiales que puedes o no puedes tener. Porque hay quien dice, bueno, pues porque tiene cosas, pero hay gente que vive llorando porque no tiene ciertas cosas. Pero cuando tú agradeces a Dios en lo poco, el Señor lleva a tu vida a un lugar donde tú lo vas a entender de una manera diferente a lo como tú lo ves. Porque comienza todo a cambiar. Porque Dios es Dios. Él dice que Él hace misericordia en este verso. Él dice que hace juicio. Él dice que Él hace justicia en la tierra. Y que eso es lo que Él quiere. O sea, Él se impone como Dios soberano y dice, y eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que me tienes que entender y que me tienes que conocer. No es una relación de solamente vivir una rutina de iglesia y me llaman cristiano y hablo de una manera y me visto de una manera y hago algunas cosas. Y no. Esto va más allá de una relación de ir a la iglesia. Es una intimidad, es una relación, es un tú y yo, es un oído afinado a que tú puedas comprender qué es lo próximo que Dios quiere que tú hagas, qué es lo próximo que Él quiere hacer a tu vida. Es una comunicación fuera de lo normal, fuera de lo natural. Es una búsqueda, aleluya. Es algo mucho más allá de tus principios, de tus intereses, de tus deseos. Ay, mi alma alaba a Dios. El que por logros naturales, el que por logros materiales, el que por logros de estudios se alaba, lamentablemente está viviendo una vida pasajera. Lamentablemente está mirando las cosas que no tiene que mirar primero. Cuando tú miras las cosas de primero, estas cosas que no provienen completamente de Dios, sino que venimos que es una relación de que, bueno, yo hoy me gozo porque hoy cobré y mañana no me gozo porque cobré poquito. Entonces mañana me voy a gozar porque me emocionaron muy bien en la iglesia. El culto estuvo poderoso. Pero mañana no me voy a gozar porque hoy no me gustó cómo predicó el pastor que se paró allá al frente o la presidenta de las damas que decidió predicar cuando ella ni sabe predicar. Estas cosas son las naturales que no te pueden hacer llevar a conocer a Dios por medio del entendimiento de lo que Él quiere hacer en tu vida. Estas son cosas pasajeras que al contrario, en vez de acercarte a Dios, te alejan de Dios. Esto es algo que no es permanente, sino que es algo que es algo que se va. Porque hoy sientes así, ¡pum!, se desapareció, mañana siento así, ¡pum!, se desapareció. Estas cosas naturales que tú puedes adquirir son las cosas que no hace la persona que sea firme y permanente en Cristo. Al contrario, es peor porque piensa que sus logros, que piensan que su paz o tranquilidad y todas estas cosas que engañosamente nos creemos que son las pasajeras, eso es solo temporero. Estas cosas no son agradables a los ojos de Dios. Estas cosas no son las que nos tienen sostenidos a los ojos del Señor. Ese es el detalle. Ese es el detalle que nosotros tenemos que entender y que tenemos que comprender, amado hermano y amada hermana, en esta hora. Desde el principio, todas las cosas Dios las ha proveído para beneficio del hombre. Desde el principio de toda la creación, Dios siempre ha proveído una manera de comunicarse con el hombre. El problema no está en que Dios se ha querido comunicar con el hombre. El problema ha sido que el hombre se ha dedicado a cortar la comunicación con Dios. Ese es el problema.
que el hombre se ha dedicado a cortar la comunicación con Dios, cuando Dios desde el principio todo lo que ha querido es tener una buena comunicación con el hombre, que el hombre pueda entender que Él está a su favor, que Él tiene planes buenos con ellos, pero nosotros vamos y hacemos nuestras propias conclusiones, nuestras propias definiciones, y ahí es donde el hombre se separa de Dios. Y entonces no puede llegar a entender los principios de Dios. Tenemos hombres en la palabra que desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que usted pueda escuchar la palabra o leerla como usted le guste o hacerlo. Ahora hay tantas maneras. Y usted puede buscar estos hombres, hermanos, que desde el principio del Viejo Testamento hasta de los finales del Nuevo Testamento, Dios ha tenido que comunicarse con ellos de alguna manera. Ha sucedido algo impresionante en la vida de ellos, que Dios ha querido comunicarse con ellos para poder llevarlos a entender qué es lo que Él quiere que ellos hagan. Porque cuando tú no conoces a Dios, cuando tú no entiendes a Dios, tú no puedes conocer los planes que Él tiene contigo. Tú tienes que comenzar a tener los ojos y la mente en Cristo Jesús para que tú puedas entender. Vemos ejemplos aquí como el de Moisés en el Viejo Testamento. Solamente te voy a mencionar 2 del Viejo y 2 del Nuevo. Vemos a Moisés. Moisés estaba tranquilito. Él estaba con las ovejitas de su suegro. Él estaba apacentando las ovejas de su suegro, viviendo una vida normal. Él llevó las ovejas y las llevó por allá por donde él siempre las llevaba y las llevó al desierto. Pero llegó un momento en que él llegó a un lugar donde él no se imaginaba que ahí iba a haber un encuentro con Dios. Es que es lo que está sucediendo hoy en día. Dios quiere tener un encuentro con todo el mundo. Dios quiere tener un encuentro con todos los hombres. Dios quiere que tú puedas entender que ese es su plan para conocer a dónde tú tienes que ir en eso. Él estaba allí de lo más bien, pero de momento se le apareció el ángel de Jehová. De momento el ángel de Jehová estuvo allí en una llama de fuego. Aquella llama ardía. Aquello se llamaba el monte Oreb. Aquella llama estaba ardiendo. Aquella llama estaba en fuego, en zarza. Y él vio y dijo, espérate, aquí hay algo en fuego. Pero este fuego, este palo no se seca, no se pone negro. El arbolito yo me lo imagino que estaba verdecito. Estaba la zarza verdecita pero en fuego, y él le dio curiosidad porque él vio esto y le dio curiosidad y dijo, yo voy para allá, yo voy a ver esta visión que yo estoy viendo, porque tampoco creía que lo estaba viendo con sus ojos naturales, sino en visión, porque esta zarza no se quema. Se le apareció el ángel de Jehová, hermano. El ángel de Jehová el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, pasa por el frente de él. Él le llamó más la atención la zarza que el ángel de Jehová. Él fue a ver, como dicen por ahí, averiguar qué es lo que estaba pasando allí. Pero viene él, cuando aún así, él fue a nada más que a ver por qué no se consumía. Ahí fue que se le apareció el Señor. Y el Señor lo que hizo fue llamar la atención de Moisés. El asunto no era el ángel, el asunto no era la zarza, el asunto no era el fuego. El asunto es que él tenía que ver algo quemándose para que Dios pudiera hablarle a él. El Señor sabía que él iba a ir a averiguar allí, y era de la única manera que el Señor podía revelársele a Moisés, porque él estaba con su mente en otro lado. Hay cosas en nuestra vida que van a marcar nuestra vida, van a sellar nuestra vida, porque Dios quiere abrir tus ojos para que tú veas. Se le apareció Dios. Entonces, no se le apareció Dios, le habló Dios y le dijo, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Pero él le dijo, ni te acerques, porque tú lo que estás pisando ahora mismo es un lugar santo. Es más, quítate los zapatos, porque tú estás en una tierra santa. Y le explicó y le dijo, mira, para que tú entiendas mejor, Moisés, yo soy el Padre
el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre, el de Abraham, el de Isaac. Él le tuvo que decir todo esto porque aún así Dios conoce que a veces Él quiere manifestarse a tu vida, pero tiene que darte detalles y tiene que decir, nos lleva de la mano como niños pequeños para que entendamos que Él quiere hablarnos algo. Y Moisés entonces pudo comprender y entonces cubrió su rostro porque reconoció que era Dios y le tuvo miedo al mirarlo. Dios se le apareció a Moisés, la voz de Dios escuchó Moisés, pero Dios tuvo que llevarlo a un lugar donde había un lugar santificado para eso. El Moisés no iba a poder entender nada de esto si no le daba la curiosidad de ir para ver por qué la salsa no se consumía. Hay cosas que el Señor, para que tú entiendas a dónde, el conocimiento que Él te tiene que llevar, que Él tiene que hacer cosas como esta, que a veces no entendemos ni podemos, a veces no estamos ni en el nivel de poderlo entender y Dios aún así nos lo da con su honra. Dios quiere hacer un trato con el hombre y quiere hablarte como le hablaba a Moisés, como le hablaba a Abraham, que de ese vamos a hablar ahora, porque Dios quiere que tú entiendas para darte el conocimiento de lo que Él tiene planeado para ti. Pero tienes que tener esa curiosidad que tuvo Moisés de ir a averiguar, pero los por qué de eso, el por qué aquello no se consumía. Vemos a un Abraham. Si quieren escuchar o leer lo de Moisés, vayan a Éxodo 3, del 1 al 6, ahí sale lo de la salsa ardiente. Pero yo quiero llevarlos ahora a Génesis 22, que ahí nos habla de Abraham. Óigame, señores, Abraham lo que le pidieron fue algo de grandes ligas. A Abraham le pidieron algo que, hermano, hay que estar bien, pegado de Dios, y no solamente pegado de Dios, hay que tener una confianza tan plena en el Señor, amado hermano, para llegar a ser lo que Abraham hizo en Génesis 22. Lo que el Señor le pidió a Abraham, hermano, yo creo que Él no lo puede pedir ya a nadie, porque esto es muy difícil. Este hombre, Dios lo probó. Este hombre, Dios lo llamó. Y Abraham le respondió y le dijo, y te vas y buscas a tu hijo, a quien tú amas. Usted sabe que era su único hijo. Y le dijo, y yo quiero que tú lo lleves en holocausto. ¿Cómo? Con tanta cabra y con tanto macho cabrío que yo tengo aquí. Él no le preguntó eso a Dios. Aquí no habla en la escritura de que Abraham fue y cuestionó a Dios. ¿Qué Dios está esperando que tú sacrifiques para poder entender tú lo que Él tiene para ti? ¿Qué es lo que tú necesitas sacrificar como Abraham para que tú entiendas el plan que Dios tiene contigo y conozcas cómo lo vas a llevar a cabo? Porque no hay manera de que si tú no entiendes algo, lo hagas. Tú tienes, cuando tú vas a ir a montar vamos a decir, un techo de madera, tú tienes que por lo menos saber y entender ese plano que te vino, o un gabinete, o lo que sea. Tú tienes que entender ese plano, tú tienes que ir paso a paso en ese plano, pero no hay manera de tú llegar a llevarlo a cabo hasta que tú no entiendas, y con Dios es así. Tú tienes que entender que Dios tiene algo grande para ti y que Dios quiere que tú lo lleves de una manera. Y tienes que tener una confianza como la tuvo Abraham. Y le dijo, yo quiero que tú te vayas y que vayas a tal y cual sitio. Dios te habla con especificaciones, Dios, pero tú tienes que comprender que Él sigue siendo Dios y que Él tiene planes, como leímos en este Jeremías que di de introducción, que Él tiene planes, que Él va a ser justo, que Dios no va a ser de justicia y de misericordia, y te va a pedir cosas para probarte. Abraham no titubeó, se levantó tempranito, tomó todo lo suyo, se llevó a su hijo, se llevó la leña, se llevó los siervos. Abraham fue al lugar que Dios le dijo.
Yo me imagino que él todo el momento posiblemente lloró, no sé, en que aquí nos dice, pero era su hijo, único hijo. Y le dijo a los siervos, mira, yo quiero que ustedes me esperen por allá. Quédense ustedes por allá, que con el asno, que yo me quedo acá con el muchacho, con mi hijo. Y entonces, pues, Abraham se llevó su muchacho, se llevó su leña, se llevó todo. Y cuando el Señor vio que él estaba haciendo lo que él le pidió, sin cuestionarle, sin titubear, ya el fuego estaba ahí, ya la leña estaba ahí, ya Abraham tenía el cuchillo en la mano. Oye, fue un proceso lo que él tuvo que hacer. Entonces cuando Abraham fue a matarlo, y porque tenía que ser por el cuello, o sea, no era un puñal, había que matarlo, aquí había que cortarle el cuello, y el Señor le dijo, 2 veces le habló, como le habló a Moisés, 2 veces lo llamó y le dijo, Abraham, Abraham, y él le dijo, heme aquí, a lo mejor llorando en ese momento, le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Le estamos rehusando cosas a Dios. Por eso no podemos entender los planes que Dios tiene. Por eso no podemos llegar al pleno conocimiento de Cristo Jesús, porque le estamos negando el cordero del sacrificio a Dios. El Señor tuvo un trato tremendo con Abraham en ese momento. Vemos aquí, hermanos, que Dios te va a guiar y te va a enseñar. Dios te va a mostrar cuando Él tiene planes contigo. Abraham es el padre de la fe. Él sería multiplicado como las estrellas del cielo y como la arena en el mar, le dijo Dios, y así fue, porque su fe fue probada. Mira qué cosa más tremenda, hermanos. Y aquí podemos ver muchas más otros profetas y siervos y mujeres y hombres de Dios en la palabra. Vemos un Pablo que él iba ese día a pedir carta para matar más cristianos. Viene que me voy a seguir trabajando. Saulo se llamaba, porque el nombre todavía no se lo habían cambiado, y el tuyo te lo cambiaron. Porque el mío está escrito en el libro de la vida. Yo tengo nombre nuevo. Aleluya. Saulo, mira cómo se le apareció el Señor, porque es que Dios, te estoy dando estos ejemplos, porque Dios se aparece a la vida de todo el mundo de diferentes maneras. Es que todos tengamos que llegar. El único motivo es que podamos entender y a Dios, cómo Dios va a tratar contigo, para que conozcas los planes y cómo debes hacer las cosas. Saulo iba a matar. Lo cogieron en otro lío. Algunos lo cogieron en el desierto, Moisés. Al otro lo cogieron en la casa, acostado. A iba ya, mira, conspirando. Él iba respirando amenazas, dice, para amenazas y muerte de los discípulos del Señor. Y fue al sacerdote de Damasco para que le diera las cartas, por si encontraba alguna mujer en ese camino, los iba a llevar presos a Jerusalén. Pero cuando él iba de camino a hacer eso, él no sabía que alguien lo iba a encontrar. Y cuando ya estaba de camino a llegar allá a Damasco, los rodeó ese repentino resplandor, aleluya, y cayó en tierra. Y Dios le habló a ese matón de cristianos, y Dios le habló a esa persona. Por eso no podemos hacer excepción de personas, ten cuidado. Y de repentinamente que lo rodeó con aquella luz, le preguntó, oye, ¿por qué tú me persigues? Y él le dijo, pero ¿quién tú eres? Él le dijo, yo soy. Hermanos, Dios se le apareció a Pablo, le habló a Saulo. Dios le habló 2 veces también. 2 veces le habló también a Saulo. Se le apareció a su vida repentinamente. Yo te traigo este mensaje porque yo necesito que tú entiendas que Dios quiere presentarte a tu vida en un de repente.
en un de repente como estos dos siervos de Dios en el Viejo Testamento, en un de repente como este otro hombre en el Viejo Testamento. Va a ser distinto a lo de todo el mundo, va a ser diferente a como Él se le revela a todo el mundo, mi hermano y mi hermana. Pero Dios quiere revelarse a tu vida para que lo entiendas. Dios quiere que tú comprendas y conozcas que tú viniste con un propósito, que Dios te marcó con un propósito, que tu vida no es por vivirla, que tu vida no es para disfrutarla nada más, que hay algo que Él quiere depositar en ti o que ha depositado en ti, tú todavía no estás entendiendo y conociendo el plan del Maestro en tu vida. Porque no estamos en el lugar donde debemos estar. Dios quiere que tú hoy digas, yo me sacudo. Hoy yo voy a sabinear como hizo Moisés. Yo voy a averiguar qué es lo que está pasando. Y el Señor va a hacer algo. Que tú digas, yo voy a averiguar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y el Señor lo va a hacer. Y aún más todavía, hermanos, se te va a presentar en el camino. Aún si no puedes entender, porque habemos personas que decimos, pero es que yo no me veo ahí, pero es que yo no entiendo esto, pero es que yo leo la palabra y tengo que buscar 1000 diccionarios porque no doy pies con bola. Hermano, si Dios le dio un entendimiento a un hombre como Saulo, que perseguía y mataba a los cristianos y no quería saber de Cristo nada, ¿cómo no te lo va a dar a ti? Jesús le dijo, oye, le dijo, a quien tú persigues, dice, soy yo Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vuelvo y lo repito, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso está en Hechos 9. Hermanos, Dios ha tenido que ir a encontrarse con los hombres y ha tenido que llamar la atención de los hombres que han marcado el Evangelio de Cristo y los principios de la relación del hombre con Dios. Y estos principios, hermanos, siguen latentes. Y estos planes de Dios siguen latentes. Dios está levantando a Moisés, Dios está levantando a Abraham, Dios está levantando a Pablo, Dios está levantando en estos tiempos y tú puedes ser uno de esos. Lo que pasa es que el plan tuyo no es el plan que tiene Dios contigo. Ahí está el detalle. La mirada tuya no está puesta como Pablo. Tuvo que venir ese resplandor. Ese hombre quedó ciego. Tuvo que dejarlo ciego. Al otro tuvo que poner un palo quemándose que no se quemaba, como una mentira. Al otro tuvo que decirle, Abraham, haz esto, ven acá, yo te voy a probar. Vamos a ver cuánta fe tú tienes en mí. Dios tiene que llevarnos a un lugar donde nosotros podamos estar ahí y tengamos, nos veamos contra la pared y digamos, ¿qué camino yo voy a escoger? ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir con esto? ¿Qué es lo que el Señor me quiere mostrar con esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Padre? Enséñame tus caminos porque yo no los comprendo. Pero Él te va a llevar a ese lugar y tú vas a poder entender lo grande y lo maravilloso que Él tiene para tu vida. Y todo esto es para expandir el Evangelio de Cristo. Porque esa es nuestra gran encomienda. Tenemos a alguien muy... Para mí, porque como yo le digo a todo el mundo, mi esposo es de los de Pablo, pero yo soy de los de Pedro. Para mí es un hombre, la roca en donde se edificó la iglesia. Así lo dijo Jesús. Sobre esa roca edificaré yo mi iglesia. Y como lo dijo, así fue. Por el Pedro pescador imperfecto, cabeciduro, y era violento, era una persona que hacía cosas a la ligera, pero Dios no veía el defecto de Pedro, sino el corazón de Pedro, porque acuérdate que Pedro fue el único discípulo que reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando Jesús le preguntó en aquella ocasión y le dijo, ¿quién ustedes dicen que yo soy? Y el único que levantó la mano así dijo,
el Hijo del Dios viviente. Fue Pedro. Él reconocía a Dios aún en su imperfección. Y por eso Dios lo levantó y sobre esa piedra de Pedro, que era Pedro, edificó la iglesia. Él fue el primer peñón del muro de la iglesia del Señor, donde tú y yo le servimos hoy en día. Aquí podemos ver, hermano, que Dios se le apareció también a Pedro. Es que yo te estoy dando estos ejemplos para que tú entiendas que son 4 hombres diferentes, 4 hombres en situaciones distintas, pero a todos Dios se le presentó. Tú estás yendo a una iglesia, ahí hay mucha gente compuesta, ahí hay muchos pastores. Tú a lo mejor tienes uno, pero yo quiero que tú sepas que Dios se te va a presentar en la vida tuya también de una manera diferente, que Dios quiere hacer algo contigo también, que Dios quiere mostrarte algo, que Él va a querer llamar tu atención. Y lo puede hacer de cualquier manera, como ha hecho con estos hombres. En Hechos 12 yo voy a ir ahí porque esta está buenísima. La de Pedro. ¿Dónde está? Pedro ya Pedro estaba ahí sirviéndole al Señor y trabajando para el Señor. Pero Pedro le pasó algo en medio de que estaba trabajando para el Señor. Vemos a un Pablo que perseguía a la gente, Dios se le apareció, pero vemos a uno que estaba trabajando para Cristo, que estaba preso por la causa de Cristo, y también Dios se le tenía que aparecer y hacer un milagro en su vida, y él pudo hacer más para Dios después de eso, cuando él estaba en la cárcel. Óigame, puede venir el problema que sea, pero Dios va a utilizar ese problema para hacerte comprender que es el plan que Él tiene contigo. Así que trata de entender lo que Dios quiere decirte para que puedas conocer cómo llevarlo a cabo, que es el tema de este día de hoy. Cuando Pedro estaba en la cárcel, aquello no fue cosa fácil, hermano. Aquella noche Pedro estaba dormido. Pues imagínese, él estaba dormido porque me imagino que no tenía mucho movimiento, porque él estaba sujetado con 2 cadenas. Y habían 2 guardas a la puerta que custodiaban la cárcel. Y aún así, con los guardias que estaban a la puerta custodiando la cárcel y con 2 cadenas, por allí vinieron y se presentó el ángel del Señor. ¡Aleluya! Quiero hacer esta connotación. Cuando se habla del ángel del Señor, yo quiero que usted entienda que los ángeles los envía Dios. Nosotros no podemos, Señor, los ángeles de Jehová que vengan, y no, usted tiene que pedirle permiso a Dios para que el ángel de Jehová acampe alrededor de sus hijos, de los suyos, porque el que envía a los ángeles, ellos tienen diferentes funciones. En esta parte pues vemos que fueron los mensajeros. Sí quiero que entiendas, hermanos, que el ángel no tiene el poder, que tú no puedes llamar a un ángel a que decirle, Señor, decir el ángel que lo guarde. No, usted tiene que decir, Señor, envía a tus ángeles. Te pido que envíes a tus ángeles, porque tampoco puedes mandar a Dios. Yo oigo mucha gente orando, hermano. Yo tengo que hacer la pausa aquí, porque yo oigo gente orando que lo que hace es mandando a Dios a hacer las cosas. A Dios se le pide, a Dios no se manda. Señor, ahora, hazlo, ahora. ¿A quién tú crees que tú le estás hablando? ¿A tu hijo de 5 años? Ese es el Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos, cuando vayamos a orar, decirle, Padre, pon tu mano, Señor, te pedimos, Jesús, que tengas misericordia, Padre, sabemos que tú lo puedes, Señor amado, Señor, escúchanos, Jesús, por favor, porque necesitamos tu intervención. Padre, yo te pido, no mandar a Dios, ni tan siquiera pedirle a los ángeles que hagan algo, porque usted no tiene poder para eso. Esto fue una notita que quise decir. Bueno, Pedro estaba acostado. Pedro tenía cadenas, 2 cadenas. Pedro tenía dos guardas custodiando aquella cárcel. Pero vino el ángel de Jehová y volvió, puf, como con Pablo, se apareció una luz. Puf, como con Moisés, se apareció el resplandor. Puf,
hay un resplandor. Cuando Dios se mete hay un resplandor. No puede haber tiniebla, no puede haber una palabra de negatividad en ti. Tiene que haber una palabra de luz, una palabra que lleve a otros a querer conocer a Cristo. No un cristiano perdedor que siempre está hablando derrota y derrota y derrota. No, apareció el ángel, aquel hombre estaba allí dormido, la luz lo despertó lo más seguro, y viene el Señor y envió ese ángel y lo tocó en el costado para despertarlo, hermano. Y le dijo, oye, levántate rápido, pronto, le dijo. Y tú sabes qué pasó. Yo me imagino que él lo miró como quien dice, ajá, en serio, que me levante, y estas cadenas y aquellos dos. Pero yo no creo que él pudo decir la palabra, porque Dios sabe la palabra antes de que esté en nuestra boca. Se cayeron las cadenas. Se cayeron las cadenas, hermano. El ángel le dice, dale, ponte los zapatos, cíñete, viene. Y así mismo él se movió porque le dijo, esto es para rápido, esto es para hoy. Hay momentos en que, mira, a Abraham le tardó 3 días porque era un proceso que tenía que hacer para llevar el holocausto de su hijo a aquel altar. Pero lo de Pedro fue de inmediato, lo de Pablo fue de inmediato, hermano. Y lo tuyo puede ser que sea de inmediato porque el tiempo está corto. Aleluya. Y le dice, dale pronto, ponte la sandalia, cíñete, envuélvete en el manto y sígueme para que no te conozcan. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad que era verdad lo que hacía el ángel. Creía que estaba viendo una visión. Porque es que cuando Dios va a hacer algo grande en tu vida, tú vas a tener la duda. Tú vas a decir, bueno, esa soy yo, o yo tuve un sueño, o fue una visión. Señor, si soy yo, perdóname, Dios mío, que a lo mejor yo me estoy inventando esto. Dios te va a hablar cosas raras y se te va a presentar y va a hacer cosas que tú no vas a entender. Por eso es que tienes que aprender a entender a Dios por medio del milagro para que conozcas su plan. Yo no me voy a callar hasta el fin de esta predicación de decirte el tema de este mensaje y el por qué yo estoy hablando de estos hombres. Y le siguió. Y después pasó la primera guardia y después pasó la segunda guardia, hermano. Porque es que Dios hace como le place. Y llegaron a una puerta de hierro, porque esa era la puerta de la cárcel. Imagínate tú, ¿quién rompe eso? Y se abrió por sí misma, hermano. Aquella puerta hizo chuclum. Pasaron por la calle y cuando ya le estaba afuera, el ángel se fue. Dios le dio permiso a llegar hasta cierto lugar con él. Hermanos, el ángel se fue y Pedro fue libre. Por alguna razón Dios lo quiso libre. Y Pedro fue y entendió y dijo, Dios mío, ahora yo entiendo que era el Señor que envió su ángel y me libró de la mano de Herodes y de todo el pueblo de aquellos judíos que esperaban verme en la cabeza del corral. Y cuando llegó, hermano, hasta lo dejaron afuera. No le abrían la puerta, pues no le creían. Cuando María, la madre de Juan, abrió la puerta y le dio yo no sé qué le pasó a ella, que lo dejó afuera para avisarle a los otros no le creyeron, porque es que cuando Dios va a hacer las cosas en tu vida, muchos no van a creer, cuando aún viendo el milagro ahí de frente, ellos no van a entender ni van a creer, pero el milagro, cuando Dios te abre la puerta, cuando Dios te enseña, porque ya tú entendiste y estás llegando al conocimiento de lo que Él quiere hacer, mira, hermano, no van a creer mucho. No van a creer mucho. El milagro de Pedro también se manifestó Dios de una manera diferente. El problema aquí no es Dios. El problema somos nosotros. La pregunta que yo te hago hoy para culminar con este mensaje. La pregunta que yo te hago hoy y te la deberías hacer todos los días, de verdad. Es cómo Dios me quiere hablar hoy. Cómo Dios me quiere hablar hoy. Esto va más allá de una emoción. Esto cómo yo me siento. Esto va más allá de aún de lo que tú estás viendo con tus ojos naturales. Porque nuestras emociones nos siguen engañando. Tenemos que andar en el espíritu. Por eso la palabra nos dice andar en el espíritu. Porque si tú te haces esta pregunta todos los días, si te haces el reto
de preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar hoy? ¿A dónde tú me quieres llevar hoy, Señor? Hoy, no la semana que viene, hoy, todos los días, hoy. Mira, yo estoy bien segura de algo. Estoy bien segura. Y es que cuando tú puedas de verdad escuchar el plan de Dios y lo que Él quiere que tú hagas hoy, y lo escuches a diario, diariamente, las cosas en tu vida nunca serán igual. Jamás serán igual. Y te vas a acordar de esta predicación y vas a decir, wow, la pastora Betsaida, cuando dijo aquel streaming Encuentro con Dios, el día 1 de febrero del 2024, tenía razón. Las cosas nunca han sido igual desde que yo decidí escuchar a Dios todos los días, poder entender al Señor para conocer sus planes, poder entender el trato, cómo Él va a tratar conmigo, porque yo no puedo seguir mirando el otro. Es contigo es distinto, contigo es diferente. Dios no va a hacer lo mismo y ni se va a manifestar a tu vida, ni te va a usar de la misma manera, ni con el mismo talento que tiene el otro. Es tuyo, es aparte, el tuyo Dios la intervención de Dios con tuya va a ser diferente. Porque tú eres diferente. Porque Él te hizo distinto, te hizo distinta. Así que yo te dejo con este mensaje. El Señor prefiere que lo entendamos y así lo podremos conocer. Por aquí, por streaming Encuentro con Dios. No te pierdas este próximo jueves a las 11 de la mañana. Riega la voz a alguien y dile, hoy hay palabra de Dios en streaming Encuentro con Dios. Hermano, esto no depende de que lo postee alguien o que no lo postee alguien. Mira, hermano, si alguien va a tener que oír este mensaje, Dios va a proveer como proveyó para estos siervos de Dios que les prediqué, para que este mensaje lo oiga alguien que lo necesita. Esto no depende de que si me promociono o que si no me promociono, de que si me promocionan o no me promocionan. No, esto no depende de esto. Lo va a oír en el momento preciso la persona que de verdad tiene la necesidad y Dios va a proveer para que se sintonice con MDC Radio jueves a las 11 de la mañana. Y de ahora en adelante yo voy a estar poniendo los streaming Encuentro con Dios los días de MDC Radio, el día que grabe para la emisora, que si es un martes o un miércoles antes de ese programa de los jueves que siempre tenemos en MDC Radio, usted lo pueda oír. Y si usted cree que hay alguien que lo necesita, le dice, mira, sintoniza MDC Radio a las 11, que hay un mensaje que yo escuché que la pastora Betsaida tiene para que tú escuches porque lo necesitas oír. La pastora Betsaida no. El Señor, me disculpen ese disparate, el Señor tiene para ti, porque yo soy nadie. Yo no sirvo. Sin él, yo soy címbalo que retiñe. Punto. Yo soy de las menos que habla bien, hermano. Pero la palabra de Dios, yo no me voy a callar de llevarla, porque a mí no me interesa quién lo diga más lindo que yo, o quién tiene más seguidoras que yo. A mí no me importa eso. A mí me mandaron a hacer algo y eso hago. Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios le guarde. Esto fue streaming Encuentro con Dios por MDC Radio, la emisora familiar del siglo XXI, y por streaming Encuentro con Dios en Facebook y en YouTube, que lo vamos a transmitir ya. Dios me los bendiga.